Es fácil perderse cuando empezamos en el mundo del FPV. Por eso en este vídeo, sin enrollarme demasiado, me gustaría pincelar esas dudas que nos pueden surgir cuando estamos metiéndonos en este mundo. Dividiré este vídeo en 6 apartados. Cómo elegir nuestro dron FPV, qué piezas necesitamos para montar un dron, cómo practicar en simulador nuestros primeros vuelos, cómo configurar el dron y montarlo, normativa de drones FPV en España y consejos finales. Dependiendo de qué queremos hacer con nuestro FPV, tenemos varios tipos, pero yo para este vídeo me voy a centrar solamente en dos, que son los 5 pulgadas y los cinewhoops. Por una parte tenemos los 5 pulgadas, que son este tipo de drones. Son los más versátiles porque le podemos montar una GoPro, podemos hacer freestyle o carreras o long range. Si nuestra ubicación nos lo permite, yo os recomiendo que empecemos con este tipo de drones. Después tenemos los cinewhoops. Son drones más pequeños que los 5 pulgadas, suelen ser de unas 3, 3,5, 2,5 y tienen las hélices protegidas, por lo tanto nos permiten volar en interiores. Son menos resistentes al viento y vuelan más despacio. Por último en los cinewhoops tenemos los tinywhoops, que son drones muy pequeñitos. Estos drones normalmente ya vienen montados y son una opción ideal para volar dentro de casa. Recomiendo empezar con un 5 pulgadas si vivís en zonas con campos cerca o estáis dispuestos a desplazaros hasta esas zonas. Si vivís en ciudades o no tenéis pensado salir de casa, podéis comprar un cinewhoop o un tinywhoop de menos de 250 gramos, ya que os permite volar en ciudad. El siguiente paso es decidir si lo queréis montar o queréis comprarlo ya montado. Yo os recomendaría que lo montaréis vosotros, porque esto es un hobby de trastear y tarde o temprano tenéis que reparar algo. Punto 2. ¿Qué piezas necesito comprar para montar un FPV? A la hora de comprar las piezas tenéis mucha libertad para elegir, ya que hay un mercado enorme de componentes de FPV. Sin embargo, debéis saber que algunas piezas tienen que tener cierta compatibilidad entre sí. Por ejemplo, la batería, el motor y las hélices deben tener cierta concordancia entre ellos para que el dron funcione correctamente. Con un poquito de información es fácil acertar a la hora de elegir las piezas para montar nuestro dron. Nuestro dron se compone de placa controladora, marco, cámara, transmisor de vídeo, transmisor de señal, baterías, antenas, motores y hélice. Son muchas cosas, ¿verdad? Luego aparte también necesitamos un cargador de las baterías, un mando y unas gafas para ver. Sin desarrollar mucho, voy a pasar uno a uno por estos componentes y os voy a decir qué tenéis que mirar y qué no. Empezaré por el mando. Os recomiendo comprar esto antes que el resto de piezas, o bien comprarlo en una página con envío rápido para que podáis ir practicando mientras recibís el resto de componentes. No os gastéis más de 100 euros en él, compraros el que más os guste, pero sobre todo que tenga protocolo ELRS, que es muy compatible, barato y tiene mucho alcance. Gafas FPV. Hay digitales y analógicas. No recomiendo empezar con digital, porque un kit de digital os puede costar unos 700 euros. Las analógicas se ven como las teles antiguas, pero son infinitamente más baratas, pueden costaros 100 euros. Solo recomendaría ir a digital si el presupuesto no es un problema para vosotros. El frame del dron. Los frames van diferenciados simplemente por tamaños, así que elegid el que más os guste. Solo aseguraros que viene con las piezas 3D tanto para montar antena, como cámara o para las patas. Placa controladora y SCs. La placa es el cerebro del dron, que contiene el giroscopio, la memoria y todos los datos que hacen funcionar al resto de componentes. Y los SC son unos pequeños variadores que son necesarios para que los motores funcionen. Hoy en día estos componentes vienen en lo que se llama stacks, que son tanto la placa como los SCs agrupados uno encima del otro. Hoy en día los más utilizados son los F4, los F7 son un poco más caros, pero tienen algunas funciones mejores. Realmente cualquier stack compatible con Betaflight os va a servir. Los stacks más caros simplemente tienen mejores funciones que no vamos a utilizar. Cámara. Si estamos en analógico, realmente no importa mucho qué cara es la cámara que vamos a coger porque se va a ver igual. Tan solo aseguraros que la cámara es suficientemente pequeña para que quepa en el espacio de vuestro frame. Si notáis algún cambio de repente es porque estoy grabando al día siguiente. Bueno, el transmisor para el mando es una plaquita muy pequeña que va montada en el dron con una brida. El protocolo debe ser el mismo que el del mando. En este caso yo he elegido ELRS. Suele venir con una antena de cerámica integrada o una antena dipolo. VTX. Se encarga de mandar la señal de vídeo desde el dron hasta las gafas. Os recomendaría que os gastaréis un pelín más en este componente porque la señal de vídeo es muy importante para no perder el dron. Si tenemos gafas analógicas debemos coger un VTX analógico y viceversa. Os recomiendo gastaros en torno a los 40 euros en un VTX. Las lipos. Tenemos lipos de 4S y de 6S. Estos son las celdas que tienen. Las baterías 6S ofrecen mucha potencia que no vamos a necesitar cuando estamos empezando en el hobby. Con una 4S tenemos de sobra y además son más baratas. En teoría, con más miliamperios obtenemos más tiempo de vuelo, pero más peso. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio. Existen unas tablas que nos ofrecen un poquito de información en base al tamaño del dron que vayamos a escoger, cuántos miliamperios deberíamos elegir.
En el caso de un 5 pulgadas, yo cogería una batería 4S de en torno a los 1300-1600 mAh. Los motores son la pieza del dron que más dictamina el rendimiento que va a tener. Tenemos que tener en cuenta dos valores en cuanto a lo que los motores se refiere. Los KV por una parte, que no son kilovoltios, son número de revoluciones por minuto por voltio aplicado. Por otra parte tenemos tanto la altura como el diámetro del motor. Los KV van en función de qué batería elijamos y la altura y la anchura dictaminan el torque del motor. El tema de los motores daría para un vídeo propio. Por lo tanto, para simplificar mucho este tema, os voy a dejar una tabla en la que en base a la lipo que cojáis y el tamaño del dron, elijáis una altura y anchura de motor y unos KV. Esta tabla viene del blog de Oscar Liang. Tiene una guía en inglés muy extensa sobre el FPV y que os recomiendo visitar. Los motores no tienen polaridad. Si veis que algunos son hacia izquierdas o hacia derechas, simplemente es la rosca de la hélice. Las hélices. También es muy importante elegirlas bien. Tenemos tres datos en cuanto a las hélices. Las dos primeras cifras son la longitud de la pala. Las dos segundas cifras son la inclinación y la tercera cifra es el número de palas. Para elegir la longitud simplemente coged la misma para la cual esté diseñado vuestro frame. El paso de hélice o la inclinación va en función de la velocidad a la que vayáis a ir. Un paso más bajo de, por ejemplo, 3,6 es mejor para drones que van a ir un poco más despacio o para principiantes. Luego tenéis pasos de 4, de 4,5 o incluso más que sirven para drones que van a ir muy rápido. En cuanto al número de palas, prácticamente todos los drones de freestyle llevan tripala. Tener menos palas suele dar mayor eficiencia y más palas suele dar más agarre, digamos, en el aire, a cambio de una menor autonomía. Por esto los drones long range que se dedican a ir muy lejos son bipala. Recomiendo compraros muchas hélices, unas 16 o 24 o incluso más, porque es algo que nunca vais a dejar de gastar. Antenas para el dron. Las antenas son opcionales, pero muy recomendables, ya que por muy pocos euros vais a mejorar un montón vuestra calidad de transmisión de vídeo. Nuestros VTX y gafas suelen venir con antenas lineares, que son muy buenas cuando solo existe una orientación en la cual volar, pero en un FPV que suele estar boca abajo o inclinado muchas veces, estas antenas no funcionan bien. Por eso os recomiendo comprar por lo menos un par de antenas circularmente polarizadas, da igual a izquierda o a derecha, lo que importa es que ambas, tanto la de las gafas como la del dron, sean la misma. Estas antenas son mucho más versátiles para el vuelo de FPV y os pueden costar unos 15 euros. También aseguraros que el conector, que puede ser SMA o RP-SMA, coincida con el de vuestras gafas y el del VTX. Cargador. Cualquier cargador de lipos que pueda equilibrar las baterías os va a servir. Os recomiendo el IMAX V6, que es el típico cargador barato que se compra para empezar en el mundo. Y si queréis más adelante, podéis comprar una placa de carga en paralelo que os permitirá cargar varias lipos a la vez. En mi caso he montado un dron de 5 pulgadas estándar y he añadido todas las piezas al carrito de AliExpress para que os hagáis una idea de lo que cuesta. Con este presupuesto tenemos todo lo necesario para iniciarnos en el hobby. Punto 3. Practicar en simulador. Es probable que queráis volar cuanto antes vuestro dron en la vida real. Cualquier persona que ya lleve tiempo en este hobby os va a recomendar que empecéis sí o sí en simulador. Los FPV son muy inestables por naturaleza y el modo acro es muy difícil de volar y es poco intuitivo. Por esto os recomendaría que empezarais en simuladores como Liftoff o Uncrashed. Incluso tras haber practicado en el simulador, vais a estampar vuestro dron en el primer vuelo y el segundo y el tercero. Así que realmente es un paso que yo no omitiría. Punto 4. Montaje y configuración del dron. Voy a dividir este punto en tres subapartados. Cómo montar el dron, cómo configurar y vincular las emisoras y cómo configurar el dron en Betaflight. Realmente voy a hacer una breve explicación de estos tres puntos y no me voy a meter muy en profundidad porque dan para un vídeo. El montaje de las piezas es prácticamente universal para todos los drones, así que no será muy complicado saber dónde va cada pieza montada. Una vez montados los componentes tenéis que soldarlos. Os recomiendo que compréis una plaquita de prácticas de soldadura. Estas placas cuestan unos 2 euros. En ella podéis probar vuestra soldadura antes de soldar en la propia placa del dron, para evitar que podáis hacerle un corto o romperla. Si conocéis a algún amigo que sepa soldar, quizás pueda echar una mano para hacer esto más fácil. Saber dónde va soldado cada componente es muy fácil. Si entráis en la web de vuestra controladora de vuelo, encontraréis fácilmente el diagrama donde os muestra con detalles dónde va soldado cada componente. Lo más importante a la hora de soldar es que no hagáis cortos, es decir, que cojáis dos pads y los unáis sin querer. El siguiente paso es vincular la emisora con el receptor. Tenéis que descargar LRS Configurator y actualizar tanto el mando como el receptor del dron. En esta actualización vosotros meteréis una binding phrase o palabra de bindeado. Cuando se encienda tanto el mando como el receptor, ambos emitirán la palabra y si coincide se vincularán. La emisora se actualiza conectándola por USB, descargando el script Lua que nos genera el programa y ejecutándolo en la emisora. Para vincular el receptor del dron tenemos que encenderlo, esperar 30 segundos a que empiece a parpadear en azul, conectarnos desde el móvil y subirle el archivo entrando en esta dirección IP. Recordad en este paso establecer la misma palabra de vinculación que tenéis en la emisora. Esta es una explicación muy básica y que merece un vídeo propio para hacerlo.
Podéis encontrar muchos otros vídeos en los que explican específicamente este proceso. Por último, tenemos que descargar Betaflight Configurator. Este programa nos permite actualizar y configurar el dron totalmente a nuestro gusto. Es un programa del cual también os recomiendo que investiguéis un poco, porque al principio es un poco complicado de utilizar. De todas formas, hay unos pasos que tenéis que seguir como mínimo para que vuestro dron pueda volar. En la pestaña Receptor, verificad que encendéis vuestro mando, se conecta al dron y moviendo los sticks se comporta como querríais en la vida real. En la pestaña Modos, tenéis que vincular los botones del mando a las funciones que queréis que hagan en el dron. Por ejemplo, armarlo o cambiar a modo acro o hacer que pite. En la pestaña Motors tenéis que conectar una lipo al dron sin las hélices y aseguraros de que giran en el sentido correcto y que están ordenados como en el programa os pide. Por último, en la pestaña OSD configuraréis lo que vais a ver a través de vuestras gafas y podéis ir moviendo los diferentes elementos a vuestro gusto. Existen muchas otras funciones en Betaflight que pueden ser muy útiles, pero considero que esto es el mínimo para que vuestro dron pueda volar. Punto 5. Vamos a hablar de toda la normativa que existe en España desde el día 1 de enero de 2024. La normativa de drones en España es un poco un desastre, restrictiva y difusa. Entonces voy a tratar de explicar un poquito dónde ponen los límites de las cosas que podemos hacer y que no. Voy a hablar sobre el registro de operador y la licencia A1-A3, seguro de responsabilidad civil, zona restringida y el Remote ID. Para empezar, sí o sí, debéis registraros como operador de UAS en AESA y sacaros la licencia tanto A1 como A3. En España, para volar cualquier dron que tenga cámara o que pese más de 250 gramos, necesitáis registraros como operadores de UAS en AESA. Para hacer esto, necesitáis el certificado digital. Lo segundo es que tenéis que sacaros las licencias A1 y A3, las cuales obtienes ambas con un mismo examen, que es gratuito y también se hace online a través de AESA. Os voy a explicar por qué necesitamos estas licencias para volar FPVs. Según esta tabla publicada por AESA, necesitamos las licencias A1 y A3, dado que un FPV de menos de 250 gramos entraría en la subcategoría A1, ya que pesa menos de 250 gramos y es de construcción privada. Esto significa que se pueden volar en zonas urbanas y se puede sobrevolar a alguna persona, pero no es lo recomendable. En cualquier caso, está prohibido volar sobre agrupaciones de personas. Una agrupación de personas se consideraría un evento, una manifestación o un concierto. Un FPV de 5 pulgadas entraría en la subcategoría A3, ya que es de construcción privada, no tiene marcado de clase y pesa más de 250 gramos. Esto significa que no podéis volar a menos de 150 metros de cualquier zona residencial, zona urbana, carretera transitada, etc. Con lo cual descartamos totalmente la opción de volar en ciudad. Lo segundo es el tema del seguro. En principio sí es obligatorio tener seguro para volar cualquier dron. Cuando salga el proyecto Real Decreto de UAS, cuya fecha no sabemos todavía, pero este paso será dentro de 2 o 3 años, entonces los drones de menos de 250 gramos estarán exentos del seguro, pero por ahora es obligatorio. De todas formas, un seguro de responsabilidad civil puede costaros en torno a 20 euros y os puede eximir de cualquier daño que podáis causar con el dron accidentalmente. El tercer punto es el Remote ID, el cual ha causado mucha polémica en el mundo de los drones. Esto es un identificador que emite públicamente nuestros datos de piloto a cualquier dron que estemos volando. Sin embargo, en AESA especifican que solo es obligatorio para drones de marcado de clase C1 en adelante y exime a los drones de menos de 250 gramos o los de construcción privada. Basándonos en esto, los drones FPV quedan excluidos de esta categoría por ser de construcción privada. El último punto son las zonas restringidas. En toda España, en el mapa de ENAIRE existen zonas en las cuales no podemos volar. Estos suelen ser zonas cercanas a aeropuertos, bases militares o zonas privadas. Existen zonas con vuelo no prohibido, pero restringido, como pueden ser las zonas CEPAS, los parques naturales, etc. Estas zonas podéis mandar un correo a la organización responsable para pedir permiso de vuelo. Quizás os lo den o quizás no. En cualquier caso, en las zonas libres de vuelo podéis volar siempre acogiéndoos al escenario de vuelo que estéis volando, A1 o A3. También debéis saber que en ningún caso podéis superar los 120 metros de altura del punto más alto donde estéis volando. Esto quiere decir que si estáis en un pico de una montaña, podéis volar a más de 120 metros de la altura de ese pico. Punto 6. Consejos finales. Os voy a dar algunas pinceladas de consejos que a mí me hubieran gustado saber cuando empecé en este mundillo. Vuestro primer vuelo real con el dron puede ser muy emocionante y a la vez decepcionante, me explico. Probablemente os daréis cuenta de lo sensible y difícil de manejar que son nuestros drones al principio. No os preocupéis por esto, porque cuando estéis volando unas cuantas horas os vais a acostumbrar al tacto de los sticks y será mucho más fácil volar. Es entonces cuando empezaréis a disfrutar realmente de este hobby. Si perdemos la señal del dron y no sabemos dónde ha caído, puede ser muy difícil encontrarlo. Por esto recomiendo instalaros un buzzer autónomo. Los buzzer autónomos emiten un pitido muy fuerte en el caso de que se nos desconecte la lipo.
Por lo tanto, si perdemos el dron en alguna zona boscosa que sea muy difícil de encontrar, solo por el sonido vamos a saber dónde está. Punto 3. La carga de lipos. Es obligatorio cargar siempre las lipos en modo balanceo, ya que si no hacemos esto, se nos puede sobrecargar alguna de las celdas y hay riesgo de incendio. Otra cosa es que las lipos, estando mucho tiempo cargadas totalmente o descargadas, se degradan con el tiempo. Por lo tanto, si vais a estar varios días sin utilizarlas, cargadlas al voltaje de almacenamiento. Este voltaje de almacenamiento suele ser unos 3,8 voltios por celda y ya vienen muchos cargadores de lipos. Haceros la idea de que vais a chocar el dron muchas veces, muchísimas veces, sobre todo al principio. Y esto es totalmente normal. Los marcos están diseñados para aguantar hostias muy fuertes y no vais a tener problema con esto. Simplemente cambiad las hélices, revisad los motores y a volar otra vez. En mis primeros meses yo me chocaba absolutamente todas las veces que volaba el dron. Otro punto es utilizar el sentido común a la hora de volar. No voléis encima de personas, donde haya naves que podáis molestar o donde podéis crear una situación de peligro, ya sea atropellando a alguien o cayendo encima de un coche o en una carretera. Por último, os diría que compréis de antemano repuestos de piezas que sabéis que se os van a romper. En este punto yo aquí metería, por ejemplo, motores extra, por lo menos 1 o 2, hélices de repuesto, antenas de repuesto para el dron o soportes 3D para la GoPro, por ejemplo. A medida que vayáis rompiendo piezas, sabréis qué repuestos vais a necesitar y qué no. Espero que este vídeo haya podido ayudar a alguien a iniciarse en el hobby. Si tenéis cualquier duda, podéis preguntarme por privado y os lo responderé lo más rápido posible. Gracias por ver el vídeo.